Capítulo 5. En el punto de mira. Solsticio decidió no pasar el día de ayer y pasar el rato con Zecora. Necesitaba que el pueblo se tranquilizara. Sabía que no podía usar la capa de sombra todo el tiempo si quería moverse con libertad. Las descripciones detalladas de quienes había salvado se difundían rápidamente, y los habitantes ya susurraban sobre una misteriosa figura encapuchada con ojos brillantes. Si seguía apareciendo como sombra, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien atara las piezas. Así que, por ahora, no se puso la capa en público. En su lugar, se colocó un pequeño y discreto amuleto alrededor del cuello. Un amuleto tejido con sutiles runas para disimular el brillo único de su magia de alicornio. No era perfecto, pero era suficiente para mantener su firma oculta a las miradas indiscretas. Mantuvo dos caras separadas en Ponyville. Solsticio nocturno. Un humilde unicornio pony hábil pero tranquilo, que se integra con la gente del pueblo mientras acepta cualquier trabajo que puede encontrar. Sombra. El justiciero encapuchado que protegía a los inocentes bajo el manto de la noche, temido y del que se hablaba en susurros, pero nunca visto con claridad. Equilibrar estas identidades era delicado. Un paso en falso podía arruinarlo todo. Con una respiración tranquila, Solsticio regresó al pueblo. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre las calles. Necesitaba encontrar más trabajo, ganar más dinero. Avanzaba lentamente hacia su objetivo de comprar esa casa destartalada en las afueras del pueblo. Como solsticio nocturno, se acercó al bullicioso mercado, buscando cualquier señal de ponis necesitados. Su cuerno brillaba tenuemente bajo el aura protectora del amuleto. Su mirada alerta pero cautelosa. Cada paso fue cuidadoso, cada interacción medida. Por ahora, el tranquilo unicornio era solo otra cara en Ponyville. El sol de la mañana se filtraba dorado por las ventanas de Sugar Cube Corner mientras el dulce aroma a glaseado y pasteles recién hechos se extendía perezosamente hasta la plaza del pueblo. Dentro, la cocina era su habitual frenesí de actividad, excepto por un horno que silbaba, chisporroteaba y se negaba a calentar uniformemente. El solsticio nocturno había llegado justo antes del amanecer, tras haber aceptado discretamente el trabajo de la señora Kate mediante una nota que dejó en el tablón de anuncios la noche anterior. Entró por la parte de atrás, luciendo su ilusión de unicornio como siempre. Abrigo azul oscuro, crin bien recortada y un porte modesto. La cocina estaba tranquila a esa hora, lo cual era ideal. Necesitaba evitarla, Pinkie Pie. Se movía como una sombra, agazapado detrás de la gran mesa de mezclas, mientras retiraba el panel trasero del horno y comenzaba a inspeccionar las runas de flujo internas y los termocondensadores. El daño no era mágico. Era simplemente el paso del tiempo y el uso excesivo. Fácilmente reparable. Desde la otra habitación se oían voces. ¡Ay, señor! Cake. ¿Lo viste? ¿Sentiste su presencia? La voz de Pinkie rebosaba emoción. Querida Pinkie, el horno está roto desde la semana pasada. No nos desviemos del tema otra vez, suspiró la señora Cake. No, me refiero a él. Chilló Pinkie, agitando los cascos con urgencia. El semental que nos salvó a mí y a los demás de ese sótano espeluznante. Fue como, zas. Y luego zumbido. Sentí el viento, y sus ojos, brillaban como faroles bañados en especias de cereza. La señora Kay rió suavemente mientras metía una bandeja de magdalenas calientes en el horno. ¿Llevas hablando de esa figura de sombra desde la noche que llegaste a casa, querida? Pues sí. Me salvó la vida, señora Cake. La voz de Pinkie perdió su habitual energía. Se volvió más baja, más frágil, como un globo que se desinfla suavemente. Cuando me levantó, me sentí segura. Como si el mundo no pudiera tocarme mientras estuviera en sus cascos. Hizo una pausa, mirando la encimera como si buscara las palabras en el remolino de polvo de harina. Y sus ojos, al principio estaban rojos. Feroces. Como si estuviera dispuesto a quemar el mundo entero solo para protegernos. Su voz se volvió aún más suave, casi un susurro. Pero entonces, por un segundo, cambiaron. De un azul hermoso y brillante. Igual que los míos. Una leve sonrisa sonadora tiró de las comisuras de sus labios, casi demasiado sutil para notarse. La señora Kate levantó una ceja, pero no dijo nada. Pinkie parpadeó, como si volviera a la realidad. Forzó una risa, demasiado rápida. O sea, ni siquiera sé quién es. Podría ser un bicho raro bajo esa capucha, por lo que sé. Pero aún así, era amable. Y gentil. Fuerte. Miró hacia la ventana. Su expresión era indescifrable, pero su corazón, claramente, no.
¿Quién es? Solsticio hizo una mueca desde detrás del horno, intentando no inhalar demasiado fuerte el aire cargado de harina. Genial, pensó. Esto es lo contrario de sutil. Apretó el último conducto de maná y cerró el panel, infundiendo al horno un rápido pulso de magia. Cobró vida con un suave rugido, con sus espirales brillando con un brillo naranja y constante. Hecho, murmuró. Rápidamente garabateó su firma, NS, en la nota que la señora Kay le había dejado para el pago, y luego la dejó sobre el mostrador. Estaba a medio camino por la puerta trasera cuando, oye, alguien ha visto. Pinkie apareció en la cocina como un fuego artificial rosa. El solsticio se congeló. Ella inclinó la cabeza. ¿Había alguien aquí hace un momento? La señora Kay asomó la cabeza. Solo el manitas, querida. Arregló el horno. Solsticio ya había salido por la puerta. La campanilla apenas sonaba. Se movió con rapidez, desapareciendo en el estrecho callejón tras Sugar Cube Corner, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. El aire fresco le rozaba el abrigo al caminar, la adrenalina aún le corría por las venas. No se atrevió a mirar atrás. Desde el otro lado de la pared, apagado pero claro, captó el débil eco de su voz. Con un toque de curiosidad. Con algo más. Dentro, Pinkie aguzó el oído al oír el suave golpe de la puerta, que se asentó en su pecho como una pieza de rompecabezas. Observó el lugar donde el misterioso semental había estado hacía apenas unos momentos. Había algo raro. No estaba mal. Simplemente le resultaba familiar. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia el horno, todavía cálido, todavía zumbando suavemente con el calor residual. La mirada de Pinkie se entrecerró. Su cola dio 3 sacudidas bruscas. Aleteo. Aleteo. Sus oídos temblaron al captar una extraña estática en el aire. Entonces, achó. El estornudo sobresaltó tanto a la señora Kay que casi dejó caer una bandeja de masa. Dios te bendiga, querido. Dijo, dejando la bandeja y limpiándose los cascos. Pero Pinkie no estaba escuchando. Ella se quedó congelada en el lugar, con las pupilas dilatadas y la respiración atrapada en su garganta mientras todo a su alrededor parecía ralentizarse. Espera un momento, susurró con los ojos abiertos. Esa era la combinación. Su melena lentamente comenzó a encresparse con la creciente excitación, sus cascos temblaron mientras la comprensión amanecía como un amanecer detrás de sus ojos. Mi sentido Pinkie. Gritó Pinkie, con todo el cuerpo estremeciéndose como si le hubiera caído un rayo. Esa combinación exacta significa, el semental misterioso al que se suponía que le harías una fiesta hace días está en la cocina ahora mismo. La señora Kay parpadeó. Combo, querida. Con un movimiento borroso y un chirrido de cascos sobre las baldosas, se lanzó hacia adelante, deslizándose por el suelo de la cocina en un torbellino de determinación y pánico con olor a glaseado. El héroe misterioso está justo debajo de tus narices. El pensamiento resonó en su cabeza como un cañón de confeti de comprensión. Ella jadeó y saltó detrás de la mesa de mezclas en un borrón de color rosa, escaneando cada rincón como un detective en un subidón de azúcar. Nada. Ni una sombra. Ni una huella. Ni siquiera una capa misteriosa sobre una silla. Ella entrecerró los ojos y luego olfateó el aire como un sabueso decidido en una escena del crimen con temática de pastel. Estuvo aquí, susurró, frunciendo el ceño. Puedo oler el misterio. Huele a canela, sudor y un ligero rastro de destino horneado. El señor Cake entró desde el frente, balanceando una bandeja de magdalenas y con aspecto de total confusión. Pinkie, quizás solo te lo estás imaginando otra vez. ¡No! Jadeó, levantándose tan rápido que casi tiró un saco de harina. Estaba justo aquí, lo sé. Mis cascos nunca mienten. Ella levantó dramáticamente una pata delantera, como si esperara que ésta apuntara hacia él como una varilla de zahorí. Sentían un hormigueo. Los 4. ¿Y cuando te hormiguean las 4 pezuñas y te tiembla la cola? Eso nunca está mal. El señor Cake abrió la boca, hizo una pausa, luego simplemente parpadeó y se fue con los muffins. Hacía tiempo que había dejado de intentar descifrar la lógica de Pinkie. Pinkie corrió hacia la puerta trasera, la abrió de golpe y miró hacia el callejón vacío. No había nada más que unas cuantas partículas de harina flotando, removidas muy recientemente. No, susurró, acercándose lentamente a la puerta. Estaba aquí. Lo sentí. Presionó un casco contra el pomo de la puerta, aún caliente por su tacto. Un escalofrío le recorrió la espalda y se le cortó la respiración.
El pasillo, al otro lado, permanecía silencioso, vacío, como un secreto que ya se había desvanecido. Solo se oía el leve eco de los pasos de los cascos que se alejaban, como un sueño que se desvanece, inalcanzable. Tras ella, se acercaban unos suaves pasos. La señora Cake se asomó desde el frente, con el ceño fruncido por la preocupación maternal. «Pinkie», dijo con dulzura, pero con un temblor de preocupación en la voz. «Cariño, ¿está todo bien? Has estado actuando un poco rara esta mañana». Pinkie no respondió de inmediato. No se dio la vuelta. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en la puerta vacía. Lentamente, su mirada volvió al horno. Luego al lugar donde él había estado, como si su figura aún estuviera allí, flotando en el cálido silencio. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Entonces, con una voz más suave que el glaseado de un bizcocho, finalmente habló. Se suponía que le haría una fiesta, murmuró, con una sonrisa suave, casi culpable, en los labios. Y lo extrañé otra vez. Afuera, el pueblo seguía como si nada hubiera pasado. Los cascos resonaban contra los adoquines, los pájaros cantaban sus canciones matutinas y la cálida luz del sol bañaba Sugar Cube Corner con un suave resplandor dorado, ajena al momento que se desarrollaba justo adentro. Pero al otro lado de la calle, encaramado silenciosamente sobre un tejado inclinado, un par de ojos azul cielo la observaban desde debajo de un fino velo de ilusión. El solsticio no había ido muy lejos. En el instante en que sintió su magia rozar la suya, como la estática chasqueando entre cables deshilachados, su cuerno se iluminó. Ni un destello de luz, ni un sonido. Solo un destello en el aire, y luego desapareció. Un destello de teletransportación, perfeccionado y silencioso, practicado por necesidad. Tan sutil que ni siquiera ella lo notó. Ahora estaba allí, oculto a plena vista, con el viento agitando su abrigo mientras miraba hacia el escaparate de la panadería. Aún podía verla a través del cristal. Con el corazón acelerado, los ojos abiertos como platos, escrutando el callejón por el que se había colado. Ella estaba curiosa. Confundida. Cerca. Se está acercando demasiado, susurró en voz baja, apretando el amuleto de ilusión que colgaba de su cuello. El leve zumbido de su magia se estabilizó bajo su tacto. Necesito tener más cuidado. Al otro lado de la calle, Pinkie entrecerró los ojos hacia los tejados, moviendo las orejas. Por un momento, se quedó quieta, con los ojos recorriendo el horizonte y la nariz arrugada en profunda concentración. Entonces, con un brillo travieso en los ojos, se inclinó hacia adelante y susurró al viento. No te preocupes, semental misterioso. Te encontraré. Me debes una fiesta. Y así, se dio la vuelta y rebotó alegremente hacia el interior, dejando atrás solo el leve sonido de sus cascos y el aroma del glaseado de vainilla. Solstice exhaló y sus hombros se hundieron ligeramente. Él observó cómo la puerta se cerraba tras ella y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió esbozar una pequeña sonrisa, apenas un destello. ¿Una fiesta, eh? Luego desapareció en un destello de luz y viento. El mundo se retorció por un instante vertiginoso, la luz se dobló, el aire se plegó, y entonces reapareció en el sombrío callejón junto a una calle más transitada en el otro extremo de Ponyville. El bullicio de los ponis del mediodía enmascaró su presencia a la perfección. Nadie notó la leve ondulación en el aire cuando salió de entre dos edificios, con su capa acomodándose a su alrededor. Solstice ahora se movía con un propósito, el amuleto de ilusión todavía cálido contra su pecho. Un corto paseo después, llegó a su destino. Cruzó las puertas de cristal pulido de Barnyard Bargains. La campana tintineó suavemente al entrar. El aroma fresco a serrín y envases frescos impregnaba el aire. Saludó cortésmente al empleado del mostrador, quien lo miró con complicidad. Lo estaban esperando. La caja registradora en cuestión estaba abierta y medio desmantelada, con sus engranajes encantados vibrando débilmente. La mayoría de los unicornios no se molestarían en arreglar algo tan anticuado. Los encantamientos requerían hilos de maná precisos, y un pulso erróneo podría acabar con todo el inventario de la tienda. El solsticio no era la mayoría de los unicornios. Se agazapó detrás del mostrador, con el cuerno brillando tenuemente. La ilusión ocultaba su verdadera firma de alicornio, mientras sus ojos escudriñaban el cableado como un cirujano experimentado. Mientras trabajaba, escuchaba, siempre escuchando. Filthy Rich caminaba a unos cuantos metros de distancia, claramente distraído. ¿Has oído hablar alguna vez de ese tipo sombra? Preguntó en voz alta, no a nadie en particular. Las orejas de Solstice se crisparon, pero no levantó la vista. Pedazos.
Filthy Rich gruñó, pasándose un casco por su melena perfectamente peinada. Últimamente he oído más que fragmentos. Applejack está nerviosa desde lo de Apple Bloom. Dice que le cree a su hermanita hasta la médula. Pero con todo este lío de justicieros y secuestros de potros, su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Me tiene en pánico. Todo el pueblo parece contener la respiración. La magia del solsticio, en medio de la levitación de un pequeño paquete de suministros, se detuvo, solo por un momento. Levantó la vista, con tono amable pero mesurado. Lo siento, dijo con cautela. Suena difícil. Filthy asintió lentamente, con la mirada escudriñando el suelo como si encontrara respuestas enterradas en las baldosas. No sé qué es peor, los rumores o no saber qué creer. Hubo un breve silencio entre ellos. De esos que se instalan en el aire, cargados de pensamientos que ninguno de los dos quería expresar en voz alta. Filthy lo rompió primero, su tono ahora más tranquilo, más crudo. Se apoyó en el mostrador, en voz baja. Si alguna criatura intentara secuestrar a Diamond Tiara así, irrumpiría en el Everfree y prendería fuego a todo el bosque, árbol por árbol. ¿Y si un semental misterioso saliera trotando del bosque como un héroe de cuento para salvarla? Soltó una risita seca y sin humor. Le invitaría a una copa. Tártaro, le construiría una bodega entera. Solsticio no dijo nada. Un suave clic sonó al corregir una línea de maná fracturada. La caja registradora sonó una vez. Pero no me gusta no saber quién es, añadió Filthy, ahora en voz más baja. Pony salva a nuestros potros y luego desaparece entre las sombras. ¿Oculta su nombre? Me pregunto, ¿qué esconde? Solsticio volvió a colocar el último panel y se puso de pie. Quizás se esconde para que nadie lo persiga. El tipo de enemigos con los que lucha, quizá no sean los que quieres que llamen a la puerta de tu hija. Filthy consideró eso por un momento, genuinamente pensativo. Supongo. Aún así. Si alguna vez lo ves, hizo una pausa y suspiró. Dale las gracias. Aunque no quiera. Solsticio asintió una vez, silenciosa y respetuosamente. Se dio la vuelta para marcharse, con la caja registradora arreglada, las piezas intercambiadas y la alforja un poco más pesada con los suministros. Pero justo cuando llegaba a la puerta, Filthy lo llamó. Ah, ¿y si alguna vez tiene potros, señor Nocturno? Abrácelos. Este mundo está cambiando. Solsticio se detuvo a mitad de paso. Algo en esas palabras lo impactó más profundamente de lo esperado, como un viento frío que se deslizaba bajo su abrigo. Él no se dio la vuelta. No pudo. Afuera, la luz del sol brillaba más de lo debido. El viento tiraba suavemente de su abrigo azul oscuro, pero el calor que una vez lo acompañó había desaparecido. El cielo parecía el mismo. La calle era la misma. Pero algo en su interior, no lo era. Se quedó allí un momento más, con expresión ilegible. Entonces, casi para sí mismo, murmuró, sí. Lo es. Él no se demoró. Con soltura, Solstice se deslizó entre la multitud, desapareciendo en el ritmo de las tranquilas calles de Ponyville. El peso de las palabras de Filthy aún lo aferraba, como una sombra que no podía quitarse de encima. El sol de la mañana había comenzado su lento ascenso hacia el mediodía, proyectando sombras más largas y calentando los tejados con un suave resplandor dorado mientras avanzaba por la ciudad. La sala de música del estudio compartido de Ponyville tenía un encanto tranquilo y acogedor. Las tablas de caoba crujían bajo los cascos. Motas de polvo danzaban en un rayo de sol perdido que se filtraba a través de una cortina entreabierta. Un violonchelo estaba apoyado en su soporte, con el puente ligeramente torcido y las cuerdas vibrando suavemente con cada brisa. Solstice golpeó suavemente y la puerta se abrió con un estallido de graves sin filtrar. «Oye. Mira quién es. El misterioso semental reparador regresa». Vinil le dedicó una sonrisa. «El violonchelo de Tabby sigue dando problemas desde la otra noche. ¿Crees que puedes arreglarlo?» Solstice entró y asintió cortésmente. «Echaré un vistazo». Octavia estaba sentada en el sofá, con una manta cálida sobre los hombros. Su abrigo gris aún estaba un poco pálido. Sus ojos, cansados, pero más claros que días atrás. «¿Eres Nocturnal Solstice, no?» preguntó suavemente, con su acento de Canterlot refinado pero cansado. «Lo soy», respondió, levantando con cuidado el violonchelo y examinando el puente dañado y las clavijas de afinación. «Recuerdo, muy poco», admitió. «Estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Pero he oído cosas». Solsticio no habló. Se concentró en reemplazar la cuerda desgastada, mientras su magia zumbaba suavemente.
Octavia continuó, más para sí misma. Lo llaman sombra, ¿verdad? ¿El que nos salvó? Vinil se dejó caer en el sofá junto a su compañera de piso. MMMHMM. Sombra la protectora. Hizo comillas dramáticas. Alta, con capa, rápida. Alas como truenos, magia como relámpagos y una voz que probablemente derrite a las yeguas. Octavia puso los ojos en blanco, pero hubo un destello de diversión. Vinil, estás siendo ridículo. Solo digo, sonrió Vinil. ¿Y si es uno de esos sementales malos e incomprendidos, ya sabes? De esos que se quedan en rincones oscuros escribiendo poesía o algo así. Es imposible no engancharte con eso. Solsticio tosió levemente, ocultando un rostro nervioso. Vinil lo señaló. Apuesto a que sabes algo, ¿eh? Tú también tienes esa melancolía. Simplemente arreglo cosas, respondió Solstice con calma, ajustando las clavijas con precisión quirúrgica. Ajá, murmuró Vinil, sin ninguna convicción. Bueno, si lo ves, dale las gracias. Puede que Tavi sea demasiado orgulloso para decirlo, pero yo no. ¿Alguien así, aparece justo cuando lo necesitamos? Eso no es suerte. Es el destino siendo sexy. Vinilo. Espetó Octavia, con las mejillas oscureciéndose. Lo siento, no lo siento, dijo Vinil sin ninguna vergüenza. Tavi se enfada cuando digo que su violonchelo está maldito, pero lo mantengo. Solsticio terminó su trabajo, probó las cuerdas con unos suaves toques y asintió. Tu violonchelo debería estar de nuevo en armonía. Trátala con cuidado un rato. La madera aún se está adaptando. Octavia lo miró fijamente. Gracias, señor. Solstice. Él inclinó la cabeza cortésmente y se dirigió hacia la puerta. Vinil susurró en voz alta detrás de él. Sin duda melancólico. Probablemente escribe poesía. Solsticio se detuvo en el umbral, dejando que la luz del sol se reflejara en el borde de su capa. Miró hacia atrás lo justo para que su voz se oyera. Solo cuando hay luna, dijo con una sonrisa débil e ilegible. Vinil soltó una carcajada detrás de él, claramente complacida consigo misma. Salió al sol, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras él. En cuanto se cerró, la sonrisa se desvaneció. Su expresión volvió a ser más serena, reservada. Serena. Las calles de Ponyville empezaban a llenarse de actividad al mediodía. Los potros corrían entre los puestos del mercado, los ponis charlaban mientras comían pan fresco y manzanas dulces, y el lejano tañido de la campana de la escuela resonaba en los adoquines. Pero nada de eso lo conmovió. Solsticio se movía como un fantasma entre el ruido, presente pero desapercibido. Cada paso era medido, cada mirada, aparentemente casual, pero calculada en el fondo. Pasó frente a tiendas, panaderías y cafés llenos de charlas, serpenteando por el pueblo como el viento entre los árboles. Algunos ponis lo saludaron. Él les devolvió el saludo. Siempre amable. Siempre olvidable. Pero incluso mientras se mimetizaba, sus oídos permanecieron alerta, captando susurros. ¿Has oído hablar de esa figura de sombra? Supuestamente rescató a 3 potras de un almacén la semana pasada, otra voz interrumpió, más baja y escéptica. Dicen que es un unicornio, o tal vez un pony murciélago, otra voz interrumpió. Claro. Alas espeluznantes y ojos brillantes. El típico comportamiento de un pony murciélago. La mandíbula de Solstice se tensó. Ya no le gustaba cómo trataban a Zecora. Cómo seguían mirándola fijamente demasiado tiempo cuando pasaba. Cómo susurraban a sus espaldas. Cómo abrazaban a sus potros con más fuerza, como si fuera una maldición reptante hecha carne. Por su apariencia. Porque ella vivía en el bosque. Porque los Everfree les asustaban, y eran demasiado cobardes para enfrentarlos sin inventar monstruos a los que culpar. Y por supuesto, los rumores. Una cebra que maldecía a los ponis con cánticos extraños. Que preparaba maleficios en un caldero burbujeante. Que vivía sola porque era peligrosa, no porque la hicieran sentir incómoda a cada paso. Todavía recordaba cómo se suavizó su voz el día anterior cuando le preguntó si quería ayuda, si quería que él caminara junto a ella hasta el pueblo. Lo había ofrecido simplemente. Sinceramente. Y ella miró hacia otro lado. Te agradezco, amigo, tus palabras tan amables, pero el miedo aún nubla la mente del pony. Si te ven conmigo, tu destino está sellado. Una desconfianza como esta no cede. Tu presencia puede costar más que la ayuda, y temo el precio que tendrías que pagar. Eso lo había enojado. En el fondo. Tranquilo y frío. Nada ruidoso, nada explosivo. Pero profundo, agudo y paciente.
Le dolió más de lo esperado oírlo de ella, de alguien tan sabia y amable, obligada a vivir al borde de su mundo simplemente porque nació con rayas y hablaba en rima. Le hizo doler el pecho. Las palabras del unicornio hirieron en el mismo lugar. Esa arrogancia ciega. Ese miedo disfrazado de rectitud. Su mandíbula se apretó más fuerte. Escuchar a los ponis contar casualmente viejas historias sobre ponis murciélago y Nigmaremon como si nada hubiera cambiado, como si todas las criaturas de la noche fueran siempre monstruos, su cuerno pulsó débilmente, sin que nadie lo notara. Los dos chismosos se sobresaltaron en sus asientos cuando sus bebidas se deslizaron por la mesa y se volcaron, la sidra empapó sus abrigos y goteó por sus piernas. Se quedaron sin aliento, confundidos, mirando a su alrededor. Pero Solsticio no perdió el paso. Siguió caminando, con expresión serena y paso firme. Ni siquiera parpadeó. Déjenle sentarse en esa incomodidad. Dejémosle sentir, aunque sea por un segundo, lo que significa ser juzgado por algo invisible. Las sombras a su alrededor se alargaron un poco más. Pero el sol seguía brillando. Pero él no se dio cuenta, simplemente siguió caminando. Y mantuvo la mirada hacia adelante. Tomó nota de los rumores que iban creciendo. Para cuando Solstice llegó a la parte norte del pueblo, el ruido del mercado se había desvanecido en un zumbido distante. Las cabañas con techo de paja dieron paso a edificios de ladrillo pulido, setos cuidadosamente podados y la atmósfera tranquila y ordenada del distrito administrativo de Ponyville. Senderos de piedra reemplazaron los caminos de tierra desgastados, conduciéndolo directamente hacia la alta estructura abovedada en el corazón de todo, el ayuntamiento de Ponyville. Subió los cortos escalones hasta la entrada. Las puertas de madera crujieron levemente cuando las empujó para abrirlas. La oficina del alcalde Mare estaba repleta de ese característico caos político. Papeles esparcidos por el escritorio, una taza de café frío junto a informes a medio leer y una pared llena de coloridos avisos municipales, algunos desprendidos por demasiadas chinchetas. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa, pero no contribuían a aliviar la tensión en la sala. En el centro de todo, la propia alcaldesa caminaba de un lado a otro con los hombros tensos y el ceño fruncido. Sus gafas le caían peligrosamente bajas sobre el hocico, y sus ojos recorrieron las mismas 3 páginas por 5ª vez, sin encontrar consuelo en la repetición. Tantas cartas, murmuró, medio para sí misma y medio para Solstice, que permanecía en silencio junto al archivador que él ayudaba a reparar. Tantas cartas, preguntas, folletos, sugerencias, lo llaman sombra, ¿te has enterado? Él asintió simplemente, sin levantar la vista de su trabajo. La alcaldesa Mare lo miró fijamente. Últimamente, donde quiera que voy, el mercado, la panadería, incluso la escuela, no hay más que hablar de un pony. Un semental enmascarado que aparece de la nada, rescatando potros y yeguas de monstruos en la oscuridad. Suspiró y se subió las gafas. Parece una imitación de las Power Ponies, y, sin embargo, es real. Solsticio permaneció en silencio, alineando cuidadosamente un cajón que se había soltado. ¿Quieren saber quién es?, continuó, golpeando un montón de preguntas con su casco. Los ponis ya susurran teorías. Algunos creen que es un agente real. Otros creen que es un héroe perdido que regresó del exilio. Y algunos, creen que es un semental de sus sueños. Se está volviendo loco. ¿Es peligroso?, preguntó Solsticio por fin, con voz baja, tranquila y cuidadosamente medida, como siempre. La alcaldesa Mare se detuvo a medio paso, moviendo la cola una vez hacia atrás. Apretó los labios en una fina línea antes de responder. Todavía no, dijo lentamente. Pero pronto. Se giró hacia la ventana, con la mirada distante, observando a los ponis pasar el día sin saber qué tormenta se avecinaba justo bajo sus cascos. Los ponis son curiosos, continuó, con un tono marcado por el cansancio de la experiencia. Y la curiosidad, si no se controla, se convierte en obsesión. Y cuando la obsesión se arraiga, lo miró con ojos penetrantes. Las preguntas dejan de ser silenciosas. Se vuelven ruidosas. Exigentes. Desesperadas. La admiración se desvanece y se transforma en algo más desagradable. Intrusión. Expectativa. Propiedad. Ella regresó a su escritorio y se sentó pesadamente, el crujido de la vieja silla fue el único sonido por un momento. Empezarán a perseguirlo, dijo. Querrán más. Necesitarán saber quién es. ¿Qué quiere? ¿Dónde duerme? Un nombre. Un rostro. Pruebas de que es real. Y si no pueden conseguirlo, lo destrozarán todo hasta conseguirlo. Solsticio se quedó quieto, con la mandíbula apretada.
No habló, pero sus palabras lo apretaban como hierro frío. Ya lo son, pensó. Las miradas. Los susurros. La forma en que los ponis se demoraban demasiado cuando pasaba. Incluso el comentario medio en broma de vinil, estaba empezando. ¿Cuánto tiempo podré seguir así? Se preguntó. Ni siquiera con los hechizos de ilusión, la capa con capucha, los amuletos tejidos en su propio abrigo, era suficiente. No con la creciente atención. No con ojos observándolo con más atención cada día. Los rumores se cerraban como un nudo. Admiración, fascinación, sospecha. Todo empezaba a confundirse. Apretó el último tornillo del armario y retrocedió un paso. El sonido de la bocina se atenuó mientras las herramientas se acomodaban silenciosamente en su bolsa. La bisagra crujió una vez y luego giró suavemente. Suficiente. El alcalde Mare le dedicó una sonrisa cansada pero sincera. Era el tipo de sonrisa que la preocupación desgasta, pero la gratitud fortalece. Gracias, señor. Solstice, dijo, ajustándose las gafas. Al menos usted es un pony con el que puedo contar para estar donde él dice que estará. Él asintió respetuosamente. Me alegra poder ayudar. Girándose hacia la puerta, dio un paso, pero se detuvo. Su mirada se posó en un tablero de corcho desordenado junto al archivador. Avisos, folletos y advertencias medio arrugadas estaban pegados en capas, pero una imagen destacaba entre ellas. Un dibujo de él. O mejor dicho, de sombra. Era vago. Imposiblemente vago. Solo los detalles necesarios para despertar la imaginación. Alto, con capa, con un cuerno curvo apenas visible bajo la capucha. Ojos brillantes. Una pose que gritaba heroísmo como solo los rumores podían inventar. Lo miró fijamente por un momento más de lo que pretendía. Bastaría con un buen testigo. Una mirada desafortunada durante un hechizo roto. Un momento de vacilación. Y todo esto, todo lo que había construido, se derrumbaría. Lo descubrirán, dijo en voz baja tras él. Con el tiempo. Las palabras flotaban en el aire quieto como el aroma de tinta y pergamino viejo. No lo amenazaba, solo decía una verdad que sabía que él ya entendía. Solstice no miró atrás. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, con una postura tranquila y serena, pero su mente ya estaba considerando escenarios, contingencias y salidas. Entonces tendré que ir un paso por delante, se dijo. Ninguna respuesta. Solo el lento crujido de la puerta al abrirla. Dicho esto, se deslizó a través del caballo, con las piezas en la bolsa y la capa rozando el armazón tras él. La luz del exterior se derramaba sobre sus cascos, cálida y dorada, pero no logró ahuyentar el frío que se aferraba a sus pensamientos. Detrás de él, la puerta se cerró con un clic silencioso y definitivo. En otra parte en Canterlot el sol mira la princesa Celestia se encontraba sola en su estudio privado. Los rayos dorados de su propio sol proyectaban largas sombras sobre los mapas, libros y pergaminos dispersos por la habitación. A pesar de la hora, la habitación estaba iluminada no con facilidad, sino con un movimiento incesante. Papeles a medio leer, estantes saqueados, viejos sellos rotos. La carta de la agente Sue Drops yacía desdoblada sobre su escritorio el día anterior, sujeta por una pluma. Una leve mancha en el borde indicaba dónde el casco de Celestia se había demorado demasiado. Las palabras nadaron en su mente por centésima vez. Se hacía llamar Sombra. Alto, con capa, con magia de unicornio, con alas, o eso parece. Salvó a 3 ponis sin ser visto. Fuerte, rápido. Demasiado rápido. Ya había revisado a fondo sus registros de inteligencia, tanto antiguos como modernos, buscando la más mínima pista. Cada justiciero conocido, cada hechicero renegado, cada agente clandestino, cada anomalía impulsada por artefactos, nada. Ninguna firma mágica coincidente. Ningún rumor de la red de Griffonstone. Ningún rumor de Cébrica. Ni siquiera los chismes habituales de Canterlot. Tampoco había resonancia de Alicornio. Ella misma lo había comprobado. 2 veces. Se volvió hacia su estantería, donde tomos más antiguos que la línea familiar de Duilite Sparkley yacían intactos. Su magia abrió algunos, uno tras otro, cada uno más oscuro que el anterior. Linajes olvidados. Hechizos perdidos. Profecías secretas. Comparando todo con la apariencia de Sombra. Todavía, nada. Su mandíbula se tensó. La agente Sue Drops aún no ha regresado, pero solo ha pasado un día, se recordó. La yegua era una profesional, discreta, eficiente y metódica. Pero Celestia lo sabía mejor que nadie. Un día podía cambiarlo todo. Especialmente cuando una variable como esta estaba involucrada.
Miró hacia su espejo de adivinación, su reflejo la observaba, preocupado y pensativo. Había considerado enviar a Dwight antes. Que llegara a Ponyville ahora, que observara desde dentro. Pero eso implicaba demasiado riesgo. Dwight no estaba lista, todavía no. Su hora llegaría, y esta no era. Esperaremos, murmuró para sí misma. Paciencia, Celestia. Siempre paciencia. En lugar de eso, mojó su pluma en tinta y comenzó a redactar una respuesta para la agente Sue Drops, conocida en Ponyville como Bombón. Permanezcan en posición. No ataquen. Vigilen e informen. Si se producen más avistamientos, informen de inmediato. Enviaré apoyo adicional si es necesario. Ella selló el pergamino con cera y presionó su marca solar sobre él, enviándolo en un destello de fuego dorado. Entonces volvió a mirar los registros vacíos y el mapa de la red de energía espiritual de Equestria. Y allí estaba, una leve ondulación. Como algo que se alzaba justo fuera de la luz. De vuelta en Ponyville, fragmentos y cargas solsticio nocturno, masón, sombra, estaba sentado en una piedra plana justo afuera de la cabaña de Zecora. La fresca brisa del atardecer agitaba los bordes de su nueva capa. El Everfree murmuraba suavemente detrás de él, las ramas se mecían como si susurraran secretos que solo él casi podía comprender. Vació la bolsa de monedas en su casco, dejando que las monedas tintinearan y brillaran bajo la luz que se desvanecía. 642 bits. Exhaló lentamente por la nariz. Lo sucio se paga muy bien, no está mal. No era suficiente para la vieja y destartalada casa en el extremo sur de Ponyville que le había estado interesando, 950 piezas, según el anuncio, pero estaba a punto de conseguirla. Pieza por pieza. Y si ganara el concurso de esta noche, el premio de 150 bits lo acercaría aún más. Lo suficientemente cerca para hacer un movimiento. Aún necesitaría encontrar más trabajos, pero si ganaba ese concurso de interpretación que mencionó Vinil, podría marcar una gran diferencia. Suficientes piezas para ganar tiempo. Recursos. Un poco más de margen de maniobra. Solo tenía que mantener su identidad bajo control. La capa especial permanecería oculta. Sin máscara. Sin runas. Solo la personalidad de unicornio. Solsticio nocturno, tranquilo, servicial, modesto, y una guitarra eléctrica. Por suerte, el amuleto alrededor de su cuello seguía atenuando su presencia de alicornio y ocultando su verdadera magia. El hechizo de ilusión aguantaría. Tenía que hacerlo. Pero incluso eso podría no ser suficiente por mucho tiempo. Ahora había más ojos observando. La sospecha comenzaba a tensar como una cuerda las identidades que manejaba, y se avecinaban eventos públicos. Lugares donde los ponis esperarían verlo, oírlo hablar, tal vez incluso sacudir su casco. Y eso significaba que era hora de planificar el futuro. Necesitaría una tercera persona. Un rostro nuevo. Uno creado para apariciones públicas. Cuidadosamente elaborado, reforzado mágicamente y emocionalmente distante. Una máscara que podía usar a plena luz del día. Ya tenía el nombre en mente. Nightshade. Una sombra dentro de otra sombra. Segura, misteriosa, pero claramente distinta de Solsticio y el Justiciero. Una ilusión pública que podía sonreír a las cámaras y subir al escenario sin arriesgar a los demás. Un punto intermedio perfecto. Tomaría tiempo y una cuidadosa aplicación de capas de magia, pero ahora era necesario. Demasiadas máscaras. Demasiadas mentiras. Pero la supervivencia no exigía menos. Solstice miró hacia el cielo y vio la pálida luna que se elevaba lentamente sobre el dosel del bosque, todavía visible en la extensión azul del final de la mañana. Nigmaremon se acerca. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. Primero, la casa. Luego, el pueblo. Entonces, cualquier cosa que el destino le estuviera preparando. Pero por ahora, tenía música que preparar.